El Señor les bendiga. En esta nueva oportunidad quiero compartir la palabra de Dios. Hemos visto el pasado fin de semana la primera de las 7 cartas que el Señor Jesucristo envía a 7 iglesias de Asia Menor, concretamente la de Éfeso. Y vamos a continuar en este caso, en este domingo, con la segunda de esas cartas, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y seguimos pensando en el lema de la Iglesia Evangélica Congregacional en Argentina en este año 2021, como un año de nuevas oportunidades. Y en las Escrituras, podemos decir así, en general, sobre todo en el Nuevo Testamento, por supuesto, se concibe que la persecución, el sufrimiento, las pruebas, en términos más generales, son oportunidades que Dios nos da para dar testimonio, oportunidades para marcar una diferencia. Procedo a leer esta carta. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, a partir del verso 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, volvió a vivir, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Note la palabra tribulación. Y tu pobreza, aparentemente en lo material, esta iglesia era de pocos recursos, aunque dice entre paréntesis, tú eres rico. Dios conocía la verdadera riqueza de su iglesia. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora viene lo principal del mensaje del Señor a su iglesia en Esmirna. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación, otra vez esta palabra, tendréis tribulación por 10 días, es decir, un plazo breve. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna definitiva de Dios. No participará de ello aquel que venciere. Bueno, la pregunta es: ¿estás listo o estás lista para una feroz persecución? ¿Por qué pregunto esto? Bueno, porque como marcaba aquí la palabra, habla de tribulación, habla de persecución sobre la iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia muy puntual, muy específica, pero lo cierto es que también en San Lucas 21, cuando Jesús habló de las señales del fin que tienen que ver con el fin de los tiempos, ¿no es cierto?, previo a su segunda venida, Jesús también habla de persecuciones y habla de mucho sufrimiento, habla de tribulación y dice: esto será ocasión para dar testimonio, dice Jesús allí en San Lucas 21, el verso 13. Entonces, por eso decía, se concibe en la Biblia el sufrimiento y particularmente la persecución como oportunidades, como ocasiones para dar testimonio. Mucha gente en el cristianismo, en las iglesias cristianas en general, mucha gente relaciona la persecución solo con eso, ¿no? Con el fin del mundo, con el anticristo, con el arrebatamiento. Y dicen, bueno, que la iglesia no va a ser perseguida porque apenas empiece la persecución, viene Cristo y va a arrebatar a la iglesia. Bueno, muy discutido. Aquí inclusive encontramos que el Señor le dice a su iglesia: miren que ustedes van a ser perseguidos. Yo anoté esto, ¿no? Tan solamente el Imperio Romano, en un periodo de más o menos 200 años, en 2 siglos, lanzó 10 persecuciones fuertes, crueles, feroces contra los cristianos de la primera hora, ¿no es cierto?, de los primeros tiempos. No estamos hablando ni de la tribulación final, no estamos hablando del tiempo del anticristo, no estamos hablando del tiempo ya previo
a la venida de Jesús por segunda vez o del rapto, nada de eso. En los primeros siglos del cristianismo, por lo menos 10 feroces persecuciones, campañas de persecución contra los cristianos, en los primeros siglos. Así que tenemos que analizar esto también. Hoy mismo, en este preciso momento, muchas veces nosotros perdemos de vista esto, pero hay una publicación, un ministerio que se llama Puertas Abiertas, que hace periódicamente estas publicaciones, y en enero del 2021 hizo la última de sus publicaciones en relación con la persecución hacia los cristianos en el mundo entero. Y en su publicación invitan, dice, a abrir los ojos a esta realidad. Si ahora mismo, mientras nosotros estamos tranquilos, algunos podemos congregarnos en nuestros templos y lugares de culto y de adoración, otros por un cuidado personal están en sus casas, pero podemos podemos recibir la palabra de Dios por internet, por la televisión, por la radio, podemos leer, podemos congregarnos, podemos testificar a otros. Tenemos un montón de oportunidades, pero hay millones. Esta estadística, esta última publicación de Puertas Abiertas dice que en este mismo momento actualmente hay más de 340 millones de cristianos en el mundo que sufren persecución, que padecen persecución. Y ellos publican allí un ranking de 50 países, de 50 naciones de mayor persecución de acuerdo al nivel de hostilidad y violencia que padecen nuestros hermanos en Cristo. Lo interesante es que no solamente son países asiáticos, comunistas, por ejemplo, algunos de ellos, o africanos, islámicos, fundamentalistas, también están allí en esta lista, en este ranking de 50, Colombia y México, a partir de grupos violentos, de guerrillas, de diferentes tipos de ataque que nuestros hermanos, no en todo el país de Colombia, no en todo el país de México, pero en algunas regiones, sobre todo zonas más bien rurales, están padeciendo también esta persecución por causa de su fe, por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Así que para estar atentos, ¿sí? Yo mientras releía esta carta una vez más, que no sé las cantidades de veces que la habré leído en mi vida, ¿no es cierto? Pero la volví a leer y pensaba esto, ¿no? El Señor ayer está avisando a su iglesia, le está advirtiendo. Esta es una carta que no tiene nada negativo sobre la iglesia, negativo en términos que Dios no dice acá, como en la semana pasada que veíamos, Dios decía, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Aquí no hay un reproche, pero el anuncio en sí no es muy bueno, ¿no es cierto? No es muy positivo. Dios le dice, ustedes van a sufrir. Pero pensaba esto, muchos cristianos, aún en un contexto de bonanza, muchos cristianos sin ser perseguidos no dan testimonio, se avergüenzan, son cobardes, temerosos de hablar acerca de su fe en el Señor en una condición así o en un contexto así. ¿Qué sería si fuéramos perseguidos? ¿Qué sería de tu fe, de mi fe? ¿Qué sería de tu testimonio y el mío si tuviéramos que afrontar, como los primeros cristianos en los primeros siglos, una cruel persecución? O como lo están sufriendo aún hoy mismo, en este momento, millones de hermanos nuestros en el mundo. Así que te animo con esta palabra, ¿sí? Es la persecución en particular, pero las pruebas, el sufrimiento en general, son una oportunidad para demostrar tu fe en el Señor. Son una oportunidad para demostrar cuáles son tus valores, cuáles son tus convicciones, cuáles son tus principios, dónde está basada verdaderamente tu vida espiritual, ¿sí? Todo lo que nos toca pasar en este tiempo, Dios lo permite porque allí quiere ver tu luz, allí quiere ver que resplandezca tu luz en un mundo de tanta tiniebla, de tanto pecado y de tanta corrupción. El apóstol Pablo dice, una palabra muy conocida por todos nosotros seguramente, o la mayoría por lo menos, dice el apóstol Pablo ya casi en su despedida, en la segunda carta a Timoteo, dice, he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, en un contexto de cárcel, también de persecución, de sufrimiento, de tormentos. Dice, yo guardé la fe, conservé la fe, no la perdí nunca. Y entonces dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que Pablo dice, yo guardé la fe, soporté, resistí todo lo que tenía que resistir. Y ahora sé que me espera una corona. Y allí en Apocalipsis el Señor también habla de una corona. Miren cómo el Señor ama y anima a la iglesia de Esmirna. Actualmente ese lugar se llama Izmir, en Turquía, y se la conoce como la perla del Egeo. El Señor le dice, no temas lo que vas a padecer. El Señor le dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Qué pasaría si hoy le pasaría a algunos de nosotros, a los pastores de este tiempo, a los hermanos, a los líderes o a algunos miembros de la iglesia, si Dios permitiría esto, que algunos seamos echados en la cárcel? ¿Qué pasaría con el resto de la iglesia? ¿Qué pasaría con el testimonio de nosotros? Esa es la pregunta. Sigue diciendo el Señor allí con amor, con ternura, animando a la iglesia de Esmirna, tendréis tribulación por 10 días. Y entonces esta palabra, pero sé fiel hasta la muerte. No renuncies, no aflojes, no te debilites, no descuides. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor nos ama. Y el Señor nos anima. Si tenemos que pasar cosas difíciles en este tiempo, quizá no una persecución en los términos que está previsto acá, o que estaba anunciada acá, o lo que ya pasó en la historia de la iglesia, o lo que posiblemente todavía nos va a pasar antes de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez y nos lleve a la gloria eterna, pero quizá en un contexto de prueba, de dificultad económica, de estrechez, de dificultad en lo laboral, de falta de salud o directamente la complicación en la salud en alguna persona de nuestra familia. ¿Cuál va a ser tu comportamiento? ¿Cuál va a ser tu testimonio? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo va a seguir adelante tu vida en un contexto cuando las cosas se complican y se ponen difíciles? Allí es donde tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte, fieles al Señor más allá de las circunstancias, fieles al Señor más allá de las cosas terrenales y temporales, porque hay una corona que está reservada para nosotros en la eternidad, la corona de la vida eterna. ¿Quién es el que acá? Fíjense de qué manera el Señor se presenta para animar a esta iglesia que va a sufrir persecución. Le dice, el que estuvo muerto y volvió a la vida. ¿Qué quiere decir esto, no? Aquel que fue, como dice Isaías 53, experimentado en quebranto, aquel que padeció hasta la muerte en el Gólgota, pero resucitó, vive por los siglos de los siglos. Él es el que nos anima, Él es el que nos alienta a esta iglesia que iba a tener mártires entre sus miembros. Él es el que se presenta y dice, ánimo, no aflojen, perseveren, sean fieles hasta el final. Termino con esto. Allí, como en todas las 7 cartas, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a su iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios en esta carta? Dice, cuidado, te puede llegar a tocar el sufrimiento, te puede llegar a tocar pasar cosas duras, pero no renuncies a tu fe. Sigue nutriéndote de la palabra de Dios. Sigue continuamente afirmándote en las verdades eternas. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dijo el Señor. Te puede llegar a tocar el sufrimiento, aquí temporalmente, terrenalmente, pero si somos fieles hasta el final, reinaremos con Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.